Extinción de las obligaciones. Vamos a hablar de la compensación y de la dación en pago, ¿sí? La compensación es un medio de extinción de las obligaciones que sirve para neutralizar las dos obligaciones que se tienden a cumplir en el mismo tiempo. Es un medio de extinción que es bastante corriente y que permite que se haga un balance o un pago abreviado o un doble pago automático en obligaciones que presenten determinados requisitos. Para que recíprocamente ambas partes puedan ver satisfecha la prestación conforme a lo que habían esperado, siempre y cuando estas obligaciones tengan el mismo valor. En caso de que no tuvieran el mismo valor, la satisfacción se va a producir hasta el monto de la menor. La compensación se encuentra definida en el artículo 921 del Código vigente, y se establece que tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera sean las causas de una y de otra deuda, y extinguen con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Compensar significa balancear, es decir, tratar de equiparar la prestación debida, siempre y cuando exista conformidad, o sea, se parte de la autonomía de la voluntad, para establecer que pueda surgir la compensación. Hay 4 tipos de compensaciones en nuestra regulación legal. Una es la compensación voluntaria, otra es la compensación legal, otra es la compensación facultativa y otra es la compensación judicial. El artículo 921 nos da un panorama general de qué es compensar. Desde el derecho romano existía esta figura jurídica en donde se podían expresamente compensar recíprocamente entre deudor y acreedor esta manera de restablecer el equilibrio obligacional. Pero no se podía imponer de oficio, es decir, no se podía imponer de manera imperativa. El derecho lo permitía en caso de que ambas partes buscaran una solución adecuada a ponerle fin a la prestación jurídica. La compensación es un modo de extinción de las obligaciones que se produce por la mutua neutralización de dos obligaciones que tienen que cumplir en el mismo tiempo distintos requisitos y que pueden recibir la satisfacción debida. Por su parte, la compensación tiene como fuente fundamental que es un acto que permite simplificar las operaciones jurídicas y por supuesto le da al deudor la manera de pagar ante una posible imposibilidad material de cumplimiento. Si Pedro le debe a Diego por un trabajo 30.000 pesos y Diego le compró a Pedro 15.000 pesos de materiales, están facultados a compensar por la suma de 15.000 pesos la deuda que existe entre ambos. Esta deuda concreta, recíproca, efectiva, líquida. La compensación tiene como fundamental función lograr que las partes extingan la prestación a su cargo. Decíamos que existen en nuestra regulación jurídica 4 tipos de compensaciones. La compensación convencional es la que nace de la autonomía de la voluntad de las partes y que permite que el deudor y el acreedor acuerden esta extinción como medio de cancelación de la deuda. La facultativa es la compensación que se produce cuando, faltando alguno de los requisitos para que nazca una compensación legal, el que se encuentre en mejores condiciones extingue la prestación para
aunque tuviera una ventaja a su favor, para dar finalización a la obligación. La compensación judicial opera cuando en un determinado proceso judicial el juez en una sentencia determina a quién le corresponderá la cancelación de la deuda, compensando si existen prestaciones recíprocas y bilateralidad, la prestación a cada una de las partes. Y la compensación legal se encuentra regulada en el artículo 923 del Código Civil, que permite que se extinga hasta el monto de la menor la obligación a cargo del deudor y del acreedor. Los requisitos para que exista compensación legal son los siguientes. Ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar. Esto tiene que ver con que no existen en las obligaciones de hacer y en las de no hacer, en principio, la posibilidad material de dar lugar a la compensación. El crédito que se compensa debe ser de un derecho propio de aquel que efectúa la compensación. Es decir, que la deuda opuesta en compensación es debida a la misma persona que la alega y esa misma persona es la cual puede oponerla. En principio, en las obligaciones de hacer referidas a las obligaciones de hacer intuita y personal, no sería ningún tipo de posibilidad la que se abriría para compensar. En algunas obligaciones de dar cosas ciertas tampoco, porque el elemento es determinado en cuanto a su calidad y en cuanto a su especie, y no podría dar lugar a ningún tipo de compensación porque sería invaluable la posibilidad de equiparar materialmente lo que es debido. Pero el principio general, como requisito, es que las compensaciones debe tratarse de prestaciones de dar. En segundo lugar, los objetos comprendidos en la prestación deben ser homogéneos entre sí, es decir, equiparables. Homogéneos se refiere que a los objetos deben estar fungibles y determinados en cuanto al mismo género. Y por último, las deudas o los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente. Es decir, sin que resulten de estos créditos afectación de derechos de terceros. Los créditos tendrían que ser expeditos, líquidos y homogéneos, y no estar sujetos ni a ninguna condición ni a ninguna modalidad, para que dé lugar a la compensación. También es necesario reconocer que para que nazca la compensación es necesario que ambas partes que realizan la compensación legal sean capaces de efectuar dicho acuerdo, dicha convención entre ellos. Una vez opuesta la compensación legal, produce todos sus efectos. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que ambas comenzaron a coexistir, es decir, a partir de que nacen las deudas y que son exigibles, se compensa hasta el monto de la menor. ¿Para qué? Para que no nazca el enriquecimiento sin causa, es decir, para que no haya un perjuicio en lo patrimonial con relación a aquel que se ve favorecido en la facultad. Sí podría extinguirse por vía de compensación facultativa la modalidad en caso de que el acreedor hiciera renuncia a lo restante. En caso de que se trate de una fianza, el fiador puede oponer la compensación. Si yo estoy frente a un contrato de locación donde se adeudan 4 alquileres, el deudor original no responde, el fiador puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba a él o al deudor principal, pero no puede oponer al acreedor la compensación de su deuda con la deuda del acreedor al fiador. Fíjense que este artículo 925 pone un límite en la fianza a cuándo podría hacerse lugar a la validación de la misma. En caso de que existan más de un deudor con relación a deudas compensables con el mismo acreedor, siempre se va a tomar en cuenta
cuál es la deuda más onerosa y desde cuándo puede ser imputada como compensación. Tanto los requisitos como los presupuestos de la compensación legal hacen que ésta sea muy ágil en las cuentas corrientes bancarias. En realidad, las partes pueden, de común acuerdo, establecer cuándo y cómo dar lugar a la compensación, pero si no lo hicieran, la compensación legal nace naturalmente cuando todos estos requisitos están expuestos. No es aplicable por vía de oficio, siempre tiene que ser a pedido de parte. Y es muy importante que estos efectos legales de la compensación se produzcan porque extinguen las dos deudas, ya que se opera directamente a partir del nacimiento de la equiparabilidad entre las mismas para que alcance hasta el monto de la menor. Si son desiguales, siempre nacerá el efecto de reclamar lo que falte. Es un medio de extinción bastante corriente en materia comercial, como yo les decía, y sirve como una defensa que puede ser opuesta en cualquier juicio. La compensación legal puede ser planteada en un juicio a fin de dar por finalizado el reclamo judicial. Es muy importante establecer, en cuanto a la satisfacción que logra el acreedor, esta satisfacción del acreedor en la compensación se alcanza por la obtención del mismo bien jurídico al que aspira en virtud de su crédito, pero no alcanza a través del comportamiento del deudor. Es decir, que es un medio de extinción similar al pago que produce a partir de la producción de manera automática la extinción de la obligación hasta el monto de la menor. La compensación facultativa, que está regulada en el artículo 927, señala que actúa por la voluntad de una sola parte, cuando ella renuncia a uno de los requisitos faltantes para la compensación legal, que va a jugar a favor suyo, y produce efectos desde el momento en el cual es comunicada a la otra parte. Aquel que se ve favorecido puede comunicarle a la otra parte que va a hacer uso de la compensación facultativa, extinguiendo la obligación. Y la compensación judicial es cuando cualquiera de las partes en un litigio o en un proceso se acerca al juez para que a través de una sentencia determine cuál sería la obligación compensada. Es un medio de extinción, como yo les decía, chicos, muy frecuente y tanto la compensación facultativa como la compensación legal como la compensación judicial producen en el acreedor la extinción de la obligación. A partir del momento en el cual la obligación es compensada, no hay derecho a reclamo, porque se entiende que está extinguida la obligación. Hay obligaciones que de ninguna manera pueden ser susceptibles de compensación. ¿Por qué? Porque nacen de derechos que son personalísimos, porque nacen de derechos de familia, y porque realmente lo que se trata de procurar es proteger al más débil. Así establece el artículo 930 las obligaciones que no son compensables. Los créditos compensables, por ejemplo, no son las deudas de alimentos. ¿Por qué? Porque en principio la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. Esto lo establece el artículo 539 del Código Civil y lo refiere el artículo 930 al señalar que no es una obligación compensable. Lo que se adeude por alimentos y educación y manutención de niños no da lugar a ningún tipo de acuerdo. Las obligaciones de hacer y de no hacer, en principio, no son compensables, porque este instituto está previsto, en principio, para las obligaciones de dar, y las obligaciones de dar que sean fungibles y consumibles, o sea, hablaríamos de las obligaciones del orden dinerario. En principio, las obligaciones de hacer y de no hacer, es posible que
este sentido de la prohibición expresa tenga que ver con las obligaciones, como ya les dije, del orden intuita y personae. A mí no me va a compensar nadie que el pintor reconocido por su impronta, en lo que tenga que ver con retratos, famoso de Mar del Plata, no me realice la obligación en el tiempo debido y me quiera pintar sobre mi retrato una artista callejera. No es compensable. La obligación de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa del que el propietario fuera poseedor legítimo o poseedor despojado, tampoco es compensable. Esto lo establece la justicia y el artículo lo contempla porque en realidad lo que se está buscando es que el despojado de una cosa trate de devolver las cosas al estado anterior. Si la restitución no fuera posible, el despojante debe indemnizar al despojado. Indemnizar al despojado significa hacerlo cargo de la indemnización de daños e intereses. Por último, el inciso D dice que las deudas que el legatario tenga con el causante, si los bienes de la herencia son insuficientes para satisfacer las obligaciones y los legados, tampoco es compensable. Las deudas y créditos entre particulares y el Estado jamás son compensables, porque hay una suerte de privilegio entre las deudas estatales y las deudas particulares. Las deudas y créditos pertenecientes a distintos ministerios o departamentos no son compensables. Los créditos de los particulares que se hayan comprometidos en la consolidación de acreencias contra el Estado dispuestas por la ley tampoco son compensables. Los créditos y las deudas en concursos y quiebras, excepto en el alcance que prevé la ley especial, no son compensables. Y esto tiene que ver con los créditos que la ley establece en la ley 24.522 de concursos y quiebras, que disponen en su artículo 130 que la compensación solo se produce cuando se ha operado cuando ha sido operada antes de la declaración de quiebra. Si la compensación se ha producido antes de la sentencia que declara la quiebra del fallido, es perfectamente válida y produce efecto extintivo propio de ella, siempre que se den los requisitos propios de la compensación legal. Fíjense qué importante la excepción que marca la ley 24.522 en su artículo 130. Y las deudas del obligado a restituir un depósito irregular tampoco son compensables. Esto se funda fundamentalmente en la relación de confianza que existe en el contrato de depósito y en el contrato de depósito irregular, donde al depositario se le permite hacer uso de la cosa con la obligación al momento de la extinción de la relación contractual de depósito devolver al depositante las cosas de misma igual calidad y cantidad y haciendo referencia al pago de un cierto interés. En caso de que la deuda del obligado sea, digamos, recompuesta, el artículo establece que esta disposición permite que no exista ningún tipo de abuso al momento de restituir la cosa debida. Se estima que la viabilidad de la compensación permite reconocer una causa de extinción como más rápida entre las partes. Por último, vamos a hablar de la dación en pago. La dación en pago es una figura jurídica que también permite la extinción de las obligaciones. Es un modo de extinción que se produce cuando el acreedor acepta al momento del cumplimiento una cosa diferente de aquella a la que se ha obligado originalmente el deudor. Esto parecería que va en contra del principio de identidad y de integridad que se consagra con relación al objeto del acto jurídico obligacional. Pero el artículo 942 y 943 regulan la figura de la dación en pago. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente
acepta en pago una prestación diversa a la deudada. Es un medio de extinción que reconoce su fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, cualquier libertad que exista entre las partes en una relación contractual va a permitir que al momento de la cancelación, si bien se esperaba una prestación original determinada, el acreedor considere extinguida la relación obligacional a partir del cumplimiento de una prestación distinta. Esto, como ya les decía, influye en el principio de identidad consagrado en el artículo 868 del Código vigente. Pero la dación en pago siempre se produce cuando el acreedor acepta. Y permite un modo ágil de reconocer la viabilidad en cuanto al cumplimiento de la relación obligacional. Los requisitos para que exista dación en pago, en principio, es que exista una obligación válida que le dé origen, que sea una obligación de dar, de hacer o de no hacer, y que sirva de causa para que nazca la dación en pago. El segundo requisito es que exista un cumplimiento por una prestación diferente, es decir, que no sea la prestación original, y que a su vez medie el consentimiento del acreedor al momento en el cual se realice el cumplimiento. Este acuerdo entre el acreedor y el deudor es el requisito quizás más importante que permite hablar de dación en pago. Esta cosa entregada por el deudor hacia el acreedor tiene que tener la intención de cancelación, es decir, el deudor debe entregar a su acreedor una prestación diferente de la acordada originalmente, pero con la intención de dar por finalizada la obligación. Debe efectuarse en calidad de pago, transfiriendo el dominio para que realmente se cancele la deuda. Y esto sería una especie de garantizando que el acreedor a través de la prestación se encuentre conforme, es decir, una datio pro solvendo, es decir, que el deudor que entrega esa cosa va a responder con todo, es decir, con los vicios redivitorios, con las perturbaciones que sobre la cosa se revistan, a fin de que el acreedor se encuentre satisfecho. Y por supuesto que lo realice con la capacidad suficiente. ¿Para qué? Para que se dé por finalizada la relación obligacional. La dación en pago produce los efectos principales de extinción de la obligación. Y en general decimos que conforme al artículo 943, el deudor debe responder por la evicción y los vicios redivitorios de lo entregado. Estos efectos van a permitir que el acreedor se encuentre satisfecho sin que renazca la obligación original entre las partes. Una vez que el acreedor aceptó la cosa entregada por el deudor en conformidad, no tiene derecho a ningún reclamo sobre lo que se debía originalmente, si asume el deudor la garantía de evicción y de vicios redivitorios sobre la cosa. El artículo 943 señala que el deudor responde por evicción y por vicios redivitorios de lo entregado, y estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso, y sin perjuicio de terceros. Todo lo que las partes convienen tiene que estar específicamente redactado, y lo que las partes redactan se convierte para ellas en una obligación. La dación en pago es totalmente válida siempre y cuando exista conformidad de ambas partes. La compensación es totalmente válida cuando se reúnen los requisitos de homogeneidad, expeditividad, misma calidad de acreedor y deudor en las compensaciones legales. En las compensaciones facultativas, una de las partes tiene que estar en mejor beneficio que la otra, pero aceptar una especie de renuncia a su derecho con el fin de extinguir las obligaciones. Decimos que estos medios cancelatorios de la obligación procuran agilizar el cumplimiento de lo debido. Si bien son satisfacciones que para el acreedor no le producen el mismo interés jurídicamente protegido que la prestación originalmente acordada, le sirven para dar fin a la expectativa de cumplimiento.
todas las obligaciones nacen para ser cumplidas en un tiempo propio. A partir de ahí las partes convendrán, si las cosas no son como se esperaban, que el acreedor se encuentre satisfecho y que el deudor se encuentre liberado. Hoy vimos dos medios de extinción de las obligaciones que en los usos son bastante frecuentes, tanto la compensación como la dación en pago. Si tienen alguna duda, estoy para escucharlos. ¿Entendieron, chicos? Sí. Bueno. Les deseo mucha suerte en el parcial, que sé que lo tienen el 26. Ya tuvieron una especie de proyecto de parcial y ha ido bastante bien a la mayoría de la gente. Así que estamos para acompañarlos. Profe, una consulta. Todavía hay algunas dudas con respecto a los temas del parcial. Eh, las unidades, si tengo entendido, según el programa que tenemos, es de la 1 a la 14 y la 17 y la 18, ¿no? Exactamente. Porque hay temas que nos han dado sueltos, que nos han dicho que entran y son de la unidad 20 y de la 19. Lo que pasa es que estos temas que se han dado sueltos pertenecen a un tema anterior y a lo mejor en la pregunta a desarrollar algo de la noción de lo que hemos explicado deberán exponer. Bien, gracias. Creo que tengo entendido que va a haber pocas preguntas para desarrollar, pero alguna pregunta para desarrollar va a haber. Bueno, profe, sí, era eso más o menos, o sea, no teníamos muy claro cómo iba a ser el parcial, porque si bien en el plan nuevo le han detallado bien cómo va a ser, a nosotros no sabemos si nos guiamos con la misma, digamos, con las mismas indicaciones o van a ser va a ser distinto nuestro parcial. Mira, el principio es que todos los parciales deben reunir las mismas características para que el tipo de evaluación sea equitativa. Como Bien, nosotros tenemos un plan diferente, vamos a priorizar más conceptos, diferenciando especialmente lo que es la responsabilidad de lo que es el daño. Me estoy quedando sin tiempo. Eh, pero bueno, las preguntas van a ser concretas y de todo lo que hemos desarrollado. Vuelvo a decirte, si hemos hecho referencia a algunos temas de la bolilla 20, tendrá que ver con cosas que hemos ido tratando. Así que lo que se ha visto se puede preguntar. bien, ¿Eh? profe, gracias. Muy Que tengan amable. mucha suerte, chiquitos. Un beso enorme y nos estamos escuchando. Gracias. Adiós. Gracias por todos ustedes.